Soy Leticia Ruiz, jefe del Departamento de Pintura Española del Renacimiento y Primer Naturalismo. Esta es una sala cuyos tres autores venimos considerando que nacieron, aunque documentalmente no está probado, en 1510. Por lo tanto, el año pasado se cumplieron los 500 años del nacimiento tanto de Juan de Juanes como de Luis de Morales y como de Juan Correa de Vivar, artista del que voy a hablar ahora unos minutos, en torno a una de las que se considera su obra maestra, que es el retablo de la Anunciación. Retablo que a veces le venimos llamando tríptico, mal llamado, aunque es verdad que lo que nos resta de él son tres partes, es decir, la obra central y los dos batientes o puertas de cierre. Como digo, pues Correa ocupa la parte central de ese siglo. Él va a ser además uno de los primeros artistas toledanos que nacen en Toledo, en un pueblo muy pequeñito que se llama Mascaraque y que está a unos pocos kilómetros de Toledo capital, y se formará junto con el gran maestro, el gran creador del Renacimiento toledano, que va a ser Juan de Borgoña, un pintor de origen posiblemente francés y que llega a la ciudad, llega a Toledo a finales del siglo XV. Y aquí, pues nos encontramos con una obra que está perfectamente documentada porque su contrato, el contrato entre Juan Correa de Vivar y el prior del monasterio jerónimo para el que fue hecho este retablo, el monasterio jerónimo de Guisando, lo que es Ávila actualmente, en la provincia actual de Ávila, el prior, que como digo se llamaba Alonso de Toledo, firman el contrato en febrero de 1559, es decir, 6 años antes de morir Juan Correa de Vivar, que lo hará en 1566. Gracias a ese contrato sabemos que no era, como he dicho antes, un tríptico, sino un retablo de estación, es decir, un retablo de nicho o una suerte de armario que se empotraba, y de hecho se empotró en uno de los ángulos del claustro mayor, del claustro principal del monasterio de Guisando. Y el contrato que se halla en el Archivo Provincial de Toledo nos dice claramente cuáles serán las obras principales. La principal, la fundamental, es la Anunciación de la Virgen. Los batientes, las puertas de cierre, San Esteban y San Lorenzo, perfectamente reconocibles aquí por sus atributos. Y una vez que se cerraba las puertas, estaban dos imágenes claramente relacionadas con la vida monástica de los jerónimos, que son San Hilario Abad y la Virgen María imponiendo la casulla a San Ildefonso. Pues bien, las otras dos obras, los otros dos batientes, con las figuras realmente espectaculares de estos dos santos, figuras muy bien aplomadas, muy bien concebidas, ya muy cerca de ese manierismo rafaelesco que también podemos ver incluso en los detalles de las ropas, de las casullas, que también vemos ese cuidadosa forma de trabajar que tiene Juanes, incluso en el detallismo del cabello, etcétera, pues nos está mostrando un pintor que trabaja, que cuando trabaja bien es un grandísimo pintor. Pues hace 10 años, exactamente 11 años, se restauraron también las traseras de estos dos santos porque, lógicamente, al haber sido las puertas de cierre, la parte externa había estado más expuesta a humedades, a problemas de todo tipo en el claustro, también de manipulaciones, y cuando ya se consideraron que eran de Correa, se colgaron siempre los dos santos, San Esteban y San Lorenzo, pero como cuadros de altar, como cuadros de caballete, y las traseras no podían verse.
cuando lo hemos recuperado hace 11 años, que fueron restauradas en el taller del Prado, pues recuperamos dos figuras muy interesantes. Especialmente llamó la atención sobre el San Hilario Abad, que está detrás de San Lorenzo, porque realmente tiene, bueno, pues es una figura enormemente elegante, con una disposición serpentinata de la figura que casi la convierte en una escultura de Policleto, ¿no? Evidentemente debió de valerse de muchas estampas, pero realmente yo creo que es una recuperación muy notable este San Hilario. También lo es la imposición de la casulla, pero tiene más carácter, más fuerza artística y creadora el San Hilario. Llama también la atención de la iconografía de esta Anunciación un detalle muy interesante, y es que la Virgen María ha sido interrumpida por el ángel en un momento en el que está leyendo, algo habitual también en este tipo de representación. Está leyendo o está cosiendo. En este caso está leyendo, y está leyendo además un libro en el cual no sabemos exactamente cuál es, pero podemos ver que hay una estampa. Es un libro que tiene estampas, y dentro de esa estampa hay un tema muy interesante, que es la representación de la zarza ardiente, ¿no? Moisés y la zarza ardiente, que es el tema veterotestamental, es decir, que está recogido en el Antiguo Testamento, en el cual la zarza arde, arde y nunca se consume, como el vientre de la Virgen María, que a pesar de concebir al niño Jesús, permanece virgen. Entonces, esa referencia a la virginidad de la Virgen, que luego van a recuperar otros pintores, como en Toledo, en el área toledana, como es el propio Maíno, un siglo después, o antes el Greco, que también en nuestra Anunciación, que si quieren luego pasan por curiosidad a verlo, en la Anunciación espléndida del retablo de Doña María de Aragón, también pueden ver el momento en el que el ángel la está anunciando, que va a ser la Virgen, que va a ser la madre del niño Jesús. El Espíritu Santo procede en ese momento a inseminarla milagrosamente de su vientre, y en la obra del Greco vemos, en este caso no en un libro, sino vemos a los pies de la Virgen una zarza que está ardiendo, es decir, la misma relación iconográfica que desde luego en Toledo, dado que son todas obras de Toledo, debió de tener una importancia pues muy notable. Y nada más, que disfruten y vean la obra con tranquilidad. Muchas gracias.